En esta tarde yo quiero nuevamente enseñar sobre ese versículo, un versículo de los tantos que, ¿verdad?, se sacan de contexto, lo cual cuando se saca de contexto un versículo se convierte en un pretexto para encarar algo que yo quiero decir, y ese pretexto se puede convertir en una herejía o falsa enseñanza. Entonces hay un versículo que vamos a estar hablando en esta tarde, que ciertamente eso es fe, pero este versículo no es eso lo que quiere decir. Así que vamos a estar hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y antes de, ¿verdad?, entrar a ese versículo, quisiera dar una panorámica de esta carta. El escritor de esta carta, quien es desconocido, muchos piensan que fue Pablo, pero en consenso se difiere de eso, porque número uno, esta carta es muy diferente a como la forma que Pablo escribe. Otra razón es que Pablo en todos sus escritos se identificaba quién era él. Muchas personas piensan que pudo haber sido Apolo, pero muchos piensan que fue Bernabé por la razón de que Bernabé descendía de la tribu de Leví, y como la carta de Hebreo lo que trata es ese contraste entre el sacrificio verdadero de Jesucristo y los ritos del Antiguo Testamento. Entonces, esta carta se escribe, sabemos, por inspiración de Dios, pero por una necesidad que había. Los hermanos, muchos de los hermanos, recuérdense que los primeros cristianos, ¿quiénes fueron? Judíos. Entonces, muchos judíos que se habían convertido a Cristo, en este momento, para este tiempo, estaban pasando dificultades, estaban enfrentando tribulaciones, y muchos de ellos aún están ya reconsiderando, replanteándose su salvación y replanteándose volver atrás, porque era muy fuerte. Lo mismo pasa con muchos de nosotros cuando vemos que las pruebas son muy fuertes, las tribulaciones son difíciles, cuestionamos, ¿está Dios con nosotros? ¿Somos verdaderamente nosotros salvos? ¿Qué está pasando? Nos cuestionamos y negamos, ¿hemos pecado? ¿Cuánto alguna vez han hecho esa pregunta? A lo mejor no está pasando esto porque es pecado. Pero estos hermanos estaban enfrentando persecución. Ya para ese tiempo la persecución estaba en su punto. Y ellos estaban replanteándose, estaban en esa disyuntiva de regresar al judaísmo, de irse de nuevo a los ritos, a la ley, y porque esto del cristianismo se estaba haciendo muy fuerte. Y hoy día también. Hoy día también el ser cristiano hoy día es duro, es difícil, pero todos sabemos que con Cristo estamos y Él está con nosotros. Amén. Y Él prometió eso. Entonces, el autor de esta carta centra su disertación, su enseñanza en 3 puntos. Número 1, el sacerdocio o la mediación divina. Entonces eso se habla del capítulo 7, versículo 9 al 28, capítulo 10, 19 al 22. Segundo, el sacrificio o la redención divina. O sea, el sacrificio, los ritos, los rituales de allá, o la redención divina. Capítulo 9, 11 al capítulo 10, 18. Y luego el tercer punto que él centra su enseñanza es el pacto de la ley, el pacto del Sinaí, o las promesas divinas. Capítulo 8, versículo 8 al 13, capítulo 9, 15, 22. La carta a los hebreos establece la supremacía de Jesucristo, sobre la ley, sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre los patriarcas y sobre todas las cosas, sobre todos los sacrificios, ritos de la ley. Ese es el punto principal del escritor de esta carta, establecer que Jesucristo es más
y es más supremo que la ley, que los ritos, que los patriarcas, que los profetas y todas las tradiciones del Antiguo Testamento. Más o menos esta carta se escribe en el año 64 después de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el punto, otro punto principal que el autor trata de establecer a través de esta carta? Que la salvación es por medio del sacrificio de Cristo y no por las obras de la ley. Ese es el punto principal de esta carta. La salvación es a través y por medio del sacrificio de Cristo. Eso era la introducción. Ahora viene el mensaje. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o aún cuántos de nosotros le hemos dicho a otra persona esta frase? Hermano, tiene que confiar en Dios. Tú vas a recibir lo que está esperando. Eso está bien. Eso, hasta ahí está bien. Pero cuando decimos, porque Hebreos capítulo 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Alguna vez hemos usado eso para algún hermano? En su mayoría. Porque creemos que eso es lo que está hablando este versículo. Hermano, tiene que creer que va a recibir ese milagro, porque por fe andamos y no por vista. Hemos escuchado eso también. Tiene que creer, hermano, porque es que por fe andamos, no por vista. ¿Qué dice Hebreo capítulo 11, versículo 1? Yo sé que todos no lo sabemos. Es pues la fe. Verá, ahora vamos a ver ese versículo de Hebreo capítulo 11 en su contexto. Recordemos, como hemos venido hablando, tanto el hermano Pedro como yo, y todos nosotros conocemos lo que hemos estudiado un poco la Biblia, es que la Biblia no se escribió en capítulo y versículo. Era manuscrito, era un rollo. Se divide para beneficio nuestro, pero no era así. Entonces, tenemos que ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 en su contexto. Y el contexto de este versículo inicia en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Del 23 al 25, vaya conmigo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Ahí empieza el contexto de este versículo. Dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? El hermano decía antes de orar, hermano Camilo, que nosotros hemos sido llamados de esperanza viva. Que Dios, la consumación de nuestra salvación, el levantamiento de nosotros y vivir eternamente con Cristo, que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y tenemos un lugar mejor. Ahora bien, sigamos leyendo y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un versículo que está sacado del cristianismo actual. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está conectado a la esperanza ese día. Amén. Ahora veamos otro pasaje en la misma carta de Hebreo. Ahí mismo, en el mismo capítulo 10, versículo 34 al 39. ¿Qué dice? Hebreo capítulo 10, versículo 34 al 39. Porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? ¿En dónde? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis. ¿Qué promesa? Exacto. Os tenga la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es nuestra esperanza. Esas son las promesas. Entonces, el escritor, habiendo concluido, ¿verdad?, la cuarta exhortación, le dije que esto estaba dividido en 4 exhortaciones. La cuarta exhortación, que va del capítulo 10, versículos 38-39, ahora viene a hablar de la fe en detalle. Ahora viene a hablar y a darnos ejemplos, muchos ejemplos de personas que caminaron sobre esta tierra buscando, caminando hacia esa herencia y esa esperanza. Entonces, ¿qué es la fe en el contexto de Hebreo 11:1, perdón? Hebreo 11:1 no es una definición de la fe. Hebreo capítulo 11, versículo 1 no es una definición de la fe. Y a veces lo usamos como una definición de la fe. Hebreo capítulo 11, versículo 1, amados hermanos, es una descripción de lo que la fe hace. Es diferente. Hebreo capítulo 11, versículo 1 es una descripción de lo que hace la fe. Entonces, vamos a definir, de acuerdo a la Biblia, qué quiere decir esa palabra, certeza. Porque es importante que entendamos los términos para entonces comprender el mensaje. Certeza en la Biblia significa sustancia o realidad, algo que es tangente, algo que es real. Viene del vocablo hebreo aken, que se utiliza para aseverar algo con énfasis. Cuando se recuerda cuando Jesús decía, de cierto os digo, ciertamente aquí cuando dice ciertamente Jehová está en este lugar, o sea, para asegurar algo, para aseverar algo. Entonces, ¿qué significa la fe en este contexto? La certeza que habla Hebreo es pues la fe, la certeza de lo que se cree. La certeza, amados hermanos, que viene de la fe que Dios da. ¿Quién pone la fe en usted y yo? Aún la fe salvífica, ¿quién la puso en nosotros? Dios. Nosotros no podemos, Dios puso la fe para que nosotros creamos y aceptemos la invitación que ya tenemos de antemano porque fuimos escogidos ante la fundación del mundo. Así yo lo creo. Amén. Entonces, la certeza que viene de la fe que Dios da es el resultado de entender realmente que Dios es el creador, que Dios es soberano, que a Él no se le escapa nada, que Él es grande y que sus promesas son ciertas y son verdaderas. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a tener certeza. Pero eso no va a venir hasta que no comprendamos realmente quién es Dios. Dios es todopoderoso. Él es el creador de toda la existencia. Él está por encima de todo.
Él es soberano, a Él no se le escapa nada. Él es grande y poderoso, Él es fiel y verdadero. Él no se arrepiente, Él siempre está fiel a su promesa, fiel a su palabra. Cuando entendemos esto, entonces vamos a tener esa certeza. Habla de otro término ahí, convicción. ¿Qué es la convicción? Una definición que tengo aquí dice, viene del latín convicto. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Cuando nosotros tenemos convicción en algo, nada nos mueve. Ya sea por algo verdadero o por algo falso, porque vemos que personas se llenan de dinamita, de pólvora y explotan aviones por una convicción que ellos tienen. Esa convicción es real, para ellos lo es. Que cuando uno tiene algo, que cree algo y lo cree firmemente, nadie lo va a hacer mover. Una frase muy famosa que se usa en inglés, lo voy a tratar de traducir al español, dice que si uno no cree en algo, va a creer en cualquier otra cosa. If you don't stand for something, you're going to fall for anything. Y así pasa, si nosotros no tenemos convicción en lo que creemos, cualquier cosa nos va a hacer mover. Cualquier persona va a venir y nos va a hacer dudar. Cualquier persona va a venir y nos va a hacer que cambiemos de parecer. Pero cuando estamos convencidos que tenemos esa convicción, amados hermanos, se puede ir quien se vaya, pero usted va a permanecer firme creyendo a Jesús. Amén. Sin importar quién se vaya del camino. Entonces la palabra convicción solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Y es aquí. Hebreos capítulo 1, versículo 11. Solo aparece aquí. Qué tremendo eso, ¿no? Una sola vez. Entonces el término viene de convencer, que expresa de manera más cercana el significado de convicción. O sea, convencer es lo que más cerca, por acuérdense que dice que el Espíritu Santo venía ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de maldad, de justicia. Pero convicción como tal, este término como tal, solo aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra hebrea, yakak, expresa esa idea de convicción. Significa argumentar con, comprobar, corregir. Y el término griego para convicción es el ancho. Quiere decir refutar, reprender y comúnmente sirve de vergüenza aparte de la persona que es convencida. Le invito a que busquen su Biblia. Vamos, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Está la palabra refutar, ¿verdad? Corregir, reprender. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está la palabra confrontar, reprender. La palabra reprende, convence a la persona de que están en pecado. Tito 1:3. Vemos que esta persona, tanto Tito como Timoteo, fueron enviados con la responsabilidad de reprender, de censurar, de refutar a quienes tenían a cargo. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente,
para que sean sanos en la fe. Y hay personas que se enojan cuando se les corrige. Y miren lo que dice ahí, duramente. Repréndelo duramente. Y hay personas que son como papel que se derrite cuando le cae agua o el azúcar. No le gustan las correcciones, no le gustan las reprensiones. Pero Dios, al que amas, corrige y disciplina. Entonces, Tito 2:15. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda, nadie te menosprecie. Entonces, la convicción es equivalente a la creencia o estado de la mente en el que un individuo supone el verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Es una creencia que está arraigada. Cuando usted tiene convicción, amados hermanos, nadie, mire, cuando usted tiene convicción de que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, mire, puede venir quien venga. Puede, como dice el apóstol Pablo, sea un ángel del cielo viene y dice a usted contrario a eso, ¿qué le va a decir? Anatema, maldito. Porque cuando estamos convencidos de lo que creemos, nada ni nadie nos puede mover. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre certeza y convicción? La palabra certeza proviene de la palabra upostasis, que quiere decir título de propiedad. Ya estamos entrando en el mensaje, hermano. Título de propiedad. Título de propiedad. ¿Cuántos tienen una propiedad aquí? ¿Verdad que usted tiene un título que le asegura que esa propiedad es suya? Entonces, eso es lo que quiere decir. Esa es la palabra certeza. Proviene de esa palabra upostasis, que quiere decir título de propiedad. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. En otras palabras, la seguridad de ese título de propiedad que tiene. O sea, usted lo tiene y usted sabe que lo tiene, está seguro que esa propiedad es suya porque tiene el título. Título, agarre eso, título de propiedad, porque es importante. Entonces podemos decir que la fe en Hebreo capítulo 11, versículo 1, no es, ¿se acuerdan lo que le dije al principio? Que no es una definición. Entonces, es el título de propiedad o de herencia que tenemos. Es la certeza, el título de propiedad que tenemos. Y la convicción y la seguridad y el conocimiento que tenemos de esa propiedad o herencia. O sea, conocemos y estamos seguros de esa propiedad que poseemos. Certeza, propiedad, convicción, seguridad. Estamos seguros que poseemos esa promesa, esa herencia o esa propiedad. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es esa propiedad o herencia que tenemos nosotros? Número 1, la consumación total y completa de nuestra salvación. La resurrección de los muertos, porque vamos a resucitar cuando Cristo aparezca. Eso es lo que creemos y estamos convencidos, lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué dice? Porque los muertos en Cristo primero, y nosotros que hemos quedado seremos ¿qué? Y nos uniremos en las nubes para siempre con Él. O sea, esa propiedad, esa convicción, esa certeza
esa propiedad, esa herencia tenemos. ¿Qué otra herencia? Un cuerpo glorificado. Porque nuestro cuerpo, este cuerpo mortal, se vestirá de inmortalidad. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a tener, que el pecado no va a tener influencia ninguna sobre él. Ahora en que nosotros somos salvos, todavía el pecado tiene influencia en nosotros, pero cuando nuestro cuerpo sea glorificado, el pecado no va a tener influencia sobre nosotros. ¿Cuál es esa propiedad? La vida eterna. ¿Cuál es esa propiedad? Que moraremos en la nueva Jerusalén, moraremos en la presencia de Dios. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa propiedad? ¿Cuál es esa herencia? Que nosotros vamos a estar experimentando el reino de Dios en todo su esplendor. En todo su esplendor. Ahora vemos, nos gozamos, ¿verdad? Estamos felices, estamos contentos porque vemos hacia el futuro, hacia esa promesa, pero en ese momento cuando estemos con Él vamos entonces a disfrutar a Dios en su totalidad. Vamos a vivir eternamente en la gloria, en la mera gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos. Entonces, para entender que este es el contexto de la fe en Hebreo 1, leamos algunos pasajes para que veamos que de esto es lo que está hablando Hebreo 1.1, 11.1. Recordemos que siempre decimos que la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia, hermano, usted no tiene que pelear. La Biblia, deje que la Biblia defienda a la Biblia. No quiere usted defender la Biblia. Deje que la Biblia se defienda a sí mismo. Y vamos a leer algunos versículos para entender que este es el contexto que habla Hebreo 11.1. Y vamos a estar leyendo ahí mismo. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 11, 8 al 10 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir, ¿como qué? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob y coheredero de la misma promesa. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estaba yendo a Canaán, no estaba yendo a la tierra, a esta tierra que le habían prometido. Abraham estaba buscando esa patria celestial, esa ciudad. Abraham ya sabía de esa promesa. Ciertamente Dios, ¿verdad?, le dio una tierra aquí, en este planeta, en este cosmos. Pero en realidad la verdadera promesa que Abraham estaba buscando era esta: la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Esa ciudad donde ellos fueron ya estaba construida por los hombres, ¿verdad? Ya había estado construido, estaba habitada, bien, ellos hicieron sus cosas, pero Abraham estaba buscando una cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Entonces no puede ser aquí. Me miran serio los hermanos. Seguimos. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora aquí bien, ¿qué tierra está hablando? ¿Dónde ellos estaban? Está hablando de este cosmos. Eran peregrinos extranjeros. Eso no es lo mismo que dice el apóstol Pedro, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Entonces, aquí no está hablando de la tierra donde ellos estaban dirigiéndose. Aquí, si no era, sus ojos estaban ¿dónde? ¿Cuál era lo que ellos buscaban? Lo celestial. Dice el 14,
Porque lo que esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, lea conmigo fuerte el 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le has preparado una ciudad. No Canaán, una ciudad. Hebreos 11, 24 y 26. Hebreos 11, 24 y 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en el qué? Y Jesús dijo, porque grande es vuestro el galardón. ¿Dónde? Hebreo 11, 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque no podía manifestarse en ese tiempo. Tenía que también nosotros ser ingentados en esa promesa. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso Cristo dijo, para el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, que quitó la barrera y de dos pueblos hizo. Y la promesa es para todos. Dígalo, todos. Así mismo. Entonces, Hebreos 12, 1 y 2. Yo no sé usted, hermano, pero esto a mí me emociona. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, aquí se refiere a todos los personajes que había mencionado anteriormente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Jesús. Proveyó todo lo que nosotros necesitamos para que vivamos por fe. Él lo proveyó todo. Dice Hebreo 12, 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La Biblia se interpreta a sí mismo, ¿verdad? Escuchemos cómo lo pone el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, vamos allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 9. Le dije que vamos a estar leyendo Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 al 9. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Dónde? ¿Dónde? Y no fue lo que leímos anteriormente de los demás que están buscando una patria celestial.
Hermano, la Biblia se interpreta a sí misma. Deje que la Biblia se defienda a sí misma. Eso no fue lo que leímos en Hebreos, que ellos estaban buscando algo celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, del cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismos es Dios, que nos ha dado la arra del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y aquí viene el versículo que sacamos del contexto. Porque por fe andamos, no por vista. Se está refiriendo a las promesas de que este tabernáculo se va a vestir de inmortalidad, que Dios tiene un edificio diferente para nosotros. No es que para que usted reciba su milagrito. No milagro está aquí, pero usted sabe a lo que me refiero. Entonces dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. La Biblia se interpreta a sí mismo. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro lo dice. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 13. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada que no se contamina, inmarcesible que no se marchita, reservada ¿dónde? ¿Para quiénes? Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozos inefables y gloriosos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? ¿De qué? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ya desde allá que ellos venían mirando lo que hacia nosotros vamos también. Y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué?
¿Se recuerdan lo que le dije al principio? Que Hebreo 11.1 no es una definición de la fe, sino que Hebreo 11.1 describe lo que hace la fe, lo que hace la fe. El versículo 5 de esta primera carta de Pedro que leímos nos dice que por la fe somos guardados. La fe nos guarda. La fe nos guarda. ¿Y esa fe de quién viene? La fe nos guarda. El versículo 7 nos dice que la fe nos está preparando para ser hallado alabanza, gloria, honra cuando se manifieste Jesucristo. La fe nos está preparando para que cuando Jesús venga seamos gloria y alabanza para Él. El versículo 8 nos dice que es la fe la que hace que nosotros amemos y creamos en Jesús, aunque no lo veamos. La fe nos ayuda a estar alegre y con gozo inefable. No la definición de fe, Hebreo 11.1, eso es lo que la fe hace en nosotros. Nos ayuda a mantenernos gozosos y alegre, con gozo inefable. El versículo 9 nos dice cuál es el fin de la fe. ¿Cuál es el fin? La salvación de qué? De nuestras almas. Nuestras almas. Entonces, para ponerle la tapa al pomo sobre lo que es la fe en Hebreo 11.1, que nos está hablando de no cosas terrenales, ni es una cosa para que usted reciba promesas terrenales, que usted reciba un milagro, una petición. Vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 21, capítulo 21, dice el versículo 1, versículo 10, 1 al 10, dice: vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva que... ¿No fue eso que se leyó en los versículos anteriores? ¿Verdad que leímos eso en los versículos anteriores? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Amado, la fe en Hebreo capítulo 11, versículo 1, no se está refiriendo a esa capacidad o sentimiento o virtud de esperar recibir un milagro de Dios o recibir una petición de cosas materiales, de un carro, de un trabajo, no estoy diciendo que para pedirle a Dios hay que pedirle con fe, pero lo que estamos hablando es el contexto de Hebreo capítulo 11, versículo 1, que no se trata de esa capacidad que a veces lo usa. Hermano, dice Hebreo 11.1 que tiene que tener fe porque es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Dice el otro versículo que por fe andamos y no por vista. Tienes que llamar las cosas que no son como si fuese. Llama ese carro y reclámalo y clámalo y atráelo y hazte de él. Recuerdo, y esto fue verdad, amados hermanos, en cierta ocasión yo salía de predicar de un lugar que a mí me habían invitado a predicar cuando yo vivía más hacia el norte. Y cuando salgo, encuentro una persona con la mano puesta en el vehículo que yo tenía en ese entonces. Señor, yo reclamo este vehículo para mí. Y yo le digo, hermano, y si Dios te da ese vehículo a ti, ¿cómo yo llego a Boca Ratón?
¿cómo llego yo a Boca Ratón? Yo estaba en Júpiter. ¿Cómo llego yo a Boca Ratón? Si tú tomas este carro. La cuestión esa del reclamar y arrebatar, hermano, usted no puede arrebatar nada del diablo. Eso es una herejía. Esa canción, yo no hago ni alabanza, esa canción es una herejía. ¿Qué usted le puede arrebatar al diablo? ¿Usted tiene algún poder para arrebatar al diablo? Ay, Dios mío. Entonces no es, hermano, la fe no es la capacidad no se está refiriendo a la capacidad o virtud de recibir un milagro de Dios, o de recibir cosas materiales o temporales, porque todo esto es perecedero. Usted ora por todo lo que usted tiene, todo lo que vemos aquí, esto va a ser destruido, todo es perecedero. La fe se refiere, amados hermanos, Hebreos 11:1, a esa propiedad que tenemos de Dios por medio de Jesucristo y la realidad y veracidad de la misma. A eso se refiere Hebreos 11:1, a esa propiedad que tenemos de Dios, a esa promesa que tenemos de Dios y a la seguridad, la veracidad, la realidad de la misma, porque es real. Nosotros seremos transformados. Nosotros estaremos con un cuerpo glorificado. Nosotros estaremos eternamente en la presencia de Dios. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Esas son cosas reales. Entonces, en la fe, en el contexto de esta carta a los hebreos, se refiere a la salvación, a la glorificación, a la patria celestial, a esa patria que buscaba Abraham, que buscaba Moisés, los patriarcas. Se refiere a la vida eterna. Es nuestra esperanza y la promesa que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. Nuestra herencia no es terrenal, nuestra herencia es celestial. El apóstol Pedro dice nuevamente que somos ¿qué? Peregrinos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. El mismo Jesús dijo, no son de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos los verdaderos E.T. Estamos de paso. Se le fue por la... Somos los verdaderos E.T. O sea, nuestra herencia, hermano, no son cosas terrenales o cosas corruptibles. Nuestra herencia es algo más excelente y extraordinario que la sanidad de su cuerpo, porque usted hoy recibe sanidad de ese cuerpo, pero ese cuerpo un día va a tener que ir a donde pertenece. Lázaro fue resucitado por Jesús, pero tuvo que ver muerte. Entonces, esto es perecedero. Nosotros tenemos algo que va más allá de la mansión que usted pueda diseñarse aquí en la tierra. Es algo excelentísimo, como dice el apóstol Pablo, que cosas que ojo que no vio y cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene reservadas, preparadas para los que le aman, para nosotros. O sea, no es cosa temporal, hermano. Es la consumación de nuestra salvación, un cuerpo glorificado, la vida eterna, morar en la nueva Jerusalén, el reino de Dios en todo su esplendor. Eso es lo que es la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por esa herencia que tenemos, esa propiedad que tenemos. Y estamos seguros que es real, porque tú nos has dado la arra del Espíritu como garantía de que esas promesas son ciertas y son verdaderas. Ayúdanos, Padre amado, a poner nuestra mirada, a poner nuestro pensamiento, a poner nuestro ser enfocado en esas promesas. Y cuando estemos pasando por pruebas, tribulaciones, entenderemos que esto es temporario, porque en nosotros se ha de manifestar algo más grande. Y nuestras promesas en ti son sí y amén. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra, Dios amado, nos ayude y nos estimule a las buenas obras y a compartir con otro
el regalo que hemos recibido de ti, que es el perdón de nuestro pecado, la vida eterna y nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.